dos visiones respecto a este mismo tema, lo que está ocurriendo con el reclamo de los trabajadores del magisterio, del sector universitario, y el alcance, como hemos mencionado, va también más allá a los jubilados y a otros sectores de la administración pública. Nuestro segundo invitado, Pedro Pablo Alcántara, secretario político de la Alianza del Lápiz, dice que no es un tema de fondos, es un tema de cómo se administran los fondos, porque hay que entender que, por supuesto, con el incremento salarial decretado este 2022, el impacto en lo establecido en contrataciones colectivas, en convenciones colectivas de la administración pública se debe contemplar para que la nación destine recursos a lo que, por supuesto, además en un contexto donde los economistas mencionaban que el sector privado estaba cancelando montos por encima de eso que se ha establecido como salario mínimo en Venezuela este 2022. Es un tema entonces de administración, no de origen de fondos, porque otra visión que hemos tenido acá habla del bloqueo, de las sanciones económicas y de cómo esto impide que el Estado tenga financiamiento. Eso no se ajusta a la verdad. La verdad histórica es que a partir de la toma de PDVSA en el año 2002, el petróleo como mecanismo que servía para la financiación de las actividades públicas y para el estímulo a la actividad de los privados y para atraer la inversión internacional fue disminuyendo su influencia porque PDVSA se convirtió también en una agencia de empleo. Y hoy la nómina es la nómina más grande de Venezuela en su historia. No me refiero a la nómina de PDVSA, la nómina pública. Vean ustedes el impacto que esto tiene, porque ahora se está hablando de los educadores universitarios y de los maestros y profesores al servicio de la educación inicial, primaria, básica, media y diversificada. Ahora hay que hablar también no solamente de la educación universitaria, sino también de las empresas del Estado que están implicadas en este instructivo que el Tribunal Supremo de Justicia en sala político-administrativo no ampara a los desamparados trabajadores de la educación, cuando dice que no es un asunto a resolver, sino que lo rechaza, y cuando en torno a la solicitud de nulidad dice que va a estudiar la materia, como que si no conocieran a fondo los magistrados de la Constitución, como que si no supieran que la Constitución establece que los derechos de los trabajadores son intangibles y progresivos y no pueden ser objeto de disminución alguna. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo frente al país y que el Ejecutivo convoque una marcha nacional mañana para defender a la ONAPRE? Pero entonces, ¿cómo es esto? Bueno, han dicho los gremios que la Central Bolivariana es quien está convocando. Claro, y están diciendo que va a ir el titular del Ejecutivo, que los va a acompañar. ¿Qué es eso? Entonces, eso es como que si el verdugo estuviese en el cadalso esperando los aplausos porque va a justiciar a una persona. Por Dios, eso no tiene sentido. La Alianza del Lápiz, que señala claramente que el objetivo del país tiene que ser canalizar a través de la educación la transformación integral de esta sociedad, también habla que educar es luchar contra la corrupción. Educar es enseñar que las leyes no están para ser colocadas en los anaqueles, que si un funcionario público infringe una norma, debe ser objeto de una averiguación por el órgano competente. En el caso de la ley de función pública y de la ley contra la corrupción, corresponde a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público. ¿Y dónde están las competencias de investigación de la Asamblea Nacional? ¿Por qué no han abierto una investigación para señalar qué es lo que está ocurriendo en el marco de esta cada vez mayor protesta? Porque esto que dijo Orlando en forma un poco despectiva, coalición sindical, perdónenme, ese es el derecho que tienen todos los trabajadores de las distintas profesiones y oficios a agremiarse cuando ven en riesgo su derecho a la vida, su derecho a la salud, su derecho a la afiliación, su derecho a la asociación sindical, sus proyectos de desarrollo integral. ¿Cómo está el IPASME hoy? Por Dios, ¿qué ha ocurrido con los fondos de previsión en las universidades? Las universidades se están cayendo su planta física. Las escuelas públicas están en el suelo. No hay baños operativos en el 92% de las escuelas públicas. No hay acceso a la electricidad, no hay internet. Aquí se habló del papel de las escuelas públicas en el tiempo de la pandemia. Pero ¿cómo pueden hacer esos maestros
cómo pueden hacer esos administrativos, esos obreros para prestar su trabajo en la escuela si los servicios básicos están colapsados. Aquí hay que hablarle con seriedad al país. Si el Ejecutivo quiere que las cosas cambien aquí, primero póngase a derecho. Tiene 7 años sin presentarle ni a los venezolanos ni a la Asamblea Nacional los proyectos de presupuesto. No sabemos cómo se administra, cuánto se administra, qué se administra. Han utilizado subterfugios de todo tipo para eludir el cumplimiento de la Constitución. Por eso es que la Alianza del Lápiz plantea que en Venezuela es necesario regresar al cauce que formó una nación donde los venezolanos éramos cada vez mejores ciudadanos, donde cada vez nos ocupábamos más de cumplir con las leyes y con las normas. Y nos hemos encontrado con que esta Constitución que alguien calificó en su momento como una carta al niño Jesús, pues mire, parece que tenía razón. Esto se nos ha convertido en un libro para el anaquel. Nosotros los educadores, yo soy maestro normalista, soy profesor, nosotros reclamamos a las personas que tienen a su cargo las funciones públicas de administración de los recursos y de los fondos que cumplan con la Constitución, que cumplan con la Ley de Función Pública, que cumplan con el Código de Ética del Funcionario Público y con la ley contra la corrupción. La Alianza del Lápiz, no solo en este contexto, en escenarios previos ha reclamado cómo la profesión del docente se ha venido viendo afectada por la misma realidad económica. Este tipo de situaciones, ¿cómo puede sumar a esta misma situación que lleva a la deserción de la profesión, que también es una denuncia del magisterio? Cada vez menos personas se están formando hoy en nuestro país para ser docentes. El impacto a futuro de este tipo de hechos. Interesantísima tu reflexión. Fíjate lo siguiente. Si aquí hay disciplina fiscal, si aquí hay control del gasto, si aquí se rinden cuentas, si aquí se apela a los organismos internacionales en el marco de la gran crisis mundial de la economía y se plantean recursos que puedan ser destinados a la rehabilitación de la planta física, a la rehabilitación de los servicios de electricidad, de internet, de la posibilidad de que el educador, incluso los que están sirviendo en zonas ubicadas en las periferias de las ciudades o en zonas rurales, tengan la posibilidad física de poder cumplir con su trabajo, por ejemplo, teniendo acceso a un crédito para un automóvil que le permita llegar a su zona rural de trabajo. Si en efectivo se dan becas a los estudiantes de formación docente, si se reactivan las escuelas normales, si se modifica todo el sistema de formación y capacitación, si se accede a los mecanismos que permiten que seamos competitivos en innovación, en ciencia y en tecnología, en defensa del ambiente. Las organizaciones internacionales vendrían a colocar sus recursos aquí contra los resultados que presenten los programas que se aprueben. Hay muchos métodos, pero este país tiene que integrarse. No puede continuar con esta política de pretendido aislamiento y con esta excusa que no tiene ningún sentido de hablar del bloqueo. El bloqueo no es sino la consecuencia de una causa, que fue la intervención de PDVSA para convertirla en un apéndice directo del Ejecutivo Nacional y para eliminar todos sus planes de desarrollo. Vean cómo se cambiaron las prioridades de las leyes aprobadas en el año 90 en el Congreso para estimular la inversión extranjera a que viniera a ayudarnos a desarrollar y a obtener ganancias legítimas por el mejoramiento de la industria petrolera. Llegamos a lo otro. Solamente el titular del Ejecutivo era el que otorgaba contrataciones a los funcionarios de las empresas extranjeras para la zona llamada la Magna Reserva. Y resulta que los dineros de la empresa petrolera que debían haberse dedicado a la rehabilitación, al mantenimiento, a la conservación de los sistemas de extracción, de almacenamiento, de producción, de distribución, a la recuperación de los recursos que tiene la industria petrolera en el sur del lago de Maracaibo, en Monagas y en el propio estado Anzoátegui, se dedicaron a la Magna Reserva. ¿Qué ha ocurrido? La Magna Reserva está en el suelo y el país no puede adaptarse a las demandas y oportunidades del mercado mundial de energía, consecuencia de la agresión de Rusia contra Ucrania, porque no hay condiciones operativas para la industria, pese a que los trabajadores que están allí están haciendo esfuerzos extraordinarios por tratar de mantener la producción alrededor de 700,000 barriles, pero muy lejos de los 6 millones de barriles que estaban planificados
desde los años 90 y que tendrían a Venezuela convertida hoy en una especie de Qatar, de Kuwait o de Arabia Saudí si hubiéramos tenido un gobierno con políticas públicas descentralizadas que hubiesen dado un vuelco a la realidad venezolana. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Pedro Pablo Alcántara con nosotros, secretario político de la Alianza del Lápiz. Con esto nosotros finalizamos la tarde de este lunes en nuestro espacio. Recuerden que nuestras entrevistas están disponibles en el canal de YouTube de nuestra cuenta, Carlos Peñalosa en Contexto, y también en nuestras redes sociales, @encontextoepisodio y @Carlos Peñalosa. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde.